abran su Biblia en la primera carta de Pedro, por favor. Allí en la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 10. El tema de hoy, creciendo en la gracia de Jesucristo. Fíjese que la gracia, no solo el término gracia, sino que también lo que conlleva la gracia, que es lo que vamos a estudiar esta tarde juntos, ha sido menospreciada se ha sido indiferente a lo que es la gracia de Jesucristo. Y hoy vamos a conocer lo importante que es la gracia, tan importante como el amor eterno de Dios, porque es la gracia divina, es la gracia de Dios. Y en ese pasaje de 1 de Pedro 5:10 dice la palabra, mas el Dios de toda gracia, subraye eso en su Biblia, mas el Dios de toda gracia, porque eso hace una enorme diferencia entre la forma en la que usted vive sin gracia y la forma en la que usted vive con gracia. Amén. Dice que nos llamó a la gloria eterna de Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo. Mire qué maravilloso. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. El tiempo está cerca. Yo oigo y a veces paso aquí en el vecindario, estoy allá afuera haciendo algo con el vehículo y pasa algún vecino y me cuenta de esto y me dice, es que el Señor viene pronto, hermano, y esto es. Dice, Dios mismo, el Dios de gracia, el Dios de toda gracia, os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Amén. Padre, que la palabra tuya sea penetrante más que espada de dos filos en el corazón de cada uno de mis hermanos que están escuchando hoy y aquellos que van a escuchar también y van a ver esta transmisión. Que la palabra tuya, Señor, separe el alma del espíritu para que puedas hoy, a través de esta predicación, trabajar, moldear nuestra alma, Señor. Que hoy todo estorbo quede desarticulado, que toda trampa del enemigo para estorbar, para crear inconvenientes, ya sea en el ambiente de la casa de cada uno de mis hermanos o en los aires, quede totalmente incapacitado en el nombre poderoso de Jesucristo. Que el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, de amigos y amigas que van a ver este canal, puedan hoy recibir la vida, puedan hoy beber del agua de vida, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Fíjese que la gracia es una de las palabras más dulces del idioma español o del idioma castellano. Bueno, en todos los idiomas. La palabra gracia es una de las palabras más dulces. Fíjate que cuando nosotros queremos agradar a alguien, queremos agradar a una persona, le decimos, usted tiene gracia, ¿verdad? Y cuando queremos corregirlo, le decimos, usted ni gracia tiene, le decimos, ¿verdad? Se recuerda, ¿verdad? Que antes ya casi nos trae, usted tiene gracia. ¿Qué gracia tiene usted? Le decimos, ¿verdad? Pero al que no nos cae muy bien lo que dice, le decimos, ni gracia tiene, le decimos, ¿verdad? Pero fíjese que muy pocos, y ese es el término gracia desde el punto de vista terrenal, dentro de nuestro lenguaje rutinario y totalmente terrenal. Pero muy pocos entienden el concepto bíblico de la gracia divina, de la gracia de Dios, porque ese término de gracia es muy distinto de lo que nosotros acostumbramos a pensar. Por eso es que tal vez, como es un término gracia, si usted pone en una balanza amor y gracia, se va a dar cuenta que usted se va a inclinar más por el amor que por la gracia. Pero tienen un valor incalculable dentro de lo que es el plan divino para cada uno de nosotros. De hecho,
el plan de salvación no hubiera tenido eficacia sobre nosotros y ese plan de salvación que sigue abierto si la gracia de Dios no hubiera impulsado el amor de Dios para que el plan de salvación a través de la persona de Jesucristo se llevara a cabo. La enseñanza bíblica de la salvación como regalo de la gracia de Dios, fíjese que es importante, porque sin gracia divina no habría salvación del hombre y de la mujer caídos. Sin gracia, porque generalmente pensamos en el amor de Dios, y está bien, es totalmente correcto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero ¿sabe qué movió el amor de Dios? La gracia de Dios. Fue su gracia sobre usted y sobre mí que trajo el plan de salvación también para nosotros. La forma en la que motiva y fortalece al creyente para que tenga éxito en su relación con Dios se opone al término que la gente le ha dado a ese término gracia. Y es que, amado hermano, la gracia es un tema particularmente extraño para una generación de gente o para una sociedad formada por personas autosuficientes que adoptan la actitud que pueden conseguir cualquier cosa o pueden llegar a donde ellos quieran y a cualquier lado, incluso al cielo, si trabajan duro y se esfuerzan lo suficiente. Dígame si esto no es una verdad, lo que estamos viendo nosotros en la gente. El problema, yo pienso, en medio de lo que es el orgullo, que va a seguir siendo la mano que mece la cuna, el orgullo, por decirlo de una forma coloquial, pero yo personalmente pienso que una de las cosas, una de los sentimientos que más afectan y más apartan al ser humano de Dios es la autosuficiencia de creer que lo puede conseguir todo y que puede llegar a cualquier lado por sus propios medios. Si me esfuerzo lo suficiente, si trabajo lo suficiente, si hago todo lo que yo puedo hacer, yo puedo alcanzar esto. Y aquí es donde se subestima, se menosprecia o se desprecia la gracia divina. Pero los verdaderos cristianos sabemos por medio de la Biblia que la salvación es por gracia a través de la fe. Sin fe no es posible que la gracia nos revista a nosotros. Y sin la gracia de Dios es imposible que nosotros lleguemos a tener fe. Ahora, aquí hay un detalle importante y es que no todos los creyentes nos damos cuenta de que la santificación de nuestras vidas también es por la gracia a través de la fe. La salvación es por gracia, amén. Pero también, fíjese bien, la salvación es por gracia a través de la fe, por supuesto. Pero también debemos de darnos cuenta y hacer conciencia de que la santificación de nuestra vida, de nuestro caminar aquí en la tierra, también es por gracia por medio de la fe. Ahora, el concepto bíblico de la gracia, por lo general el término bíblico que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se refiere al favor inmerecido de Dios hacia la gente. Un favor gratis, ¿verdad? Eso es la gracia. Dicho en el Nuevo Testamento, estoy parafraseando un poco, dicho en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, la gracia es el favor inmerecido o el favor no merecido de Dios hacia la gente, especialmente hacia su pueblo redimido. Así es que la gracia hace dos cosas fundamentales para nosotros. Nos abre la puerta de la salvación eterna. Número uno. Número dos, nos capacita para vencer el pecado. Fíjese, quiero que venga conmigo, por favor, al libro de Romanos, en el capítulo 3, y se sitúe en el verso 24. Libro de Romanos o la carta de Pablo a los romanos, como se conoce también.
en el capítulo 3 y versículo 24. La palabra del Señor dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Ve? Usted y yo no hemos tenido que hacer absolutamente nada para recibir la salvación, porque fue gratuita por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación suya y mía no la ha pagado ningún otro Dios, no la ha pagado ningún otro hombre. La salvación suya y mía solo ha venido de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación, dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Amén. Algunos dicen, ¿por qué los cristianos hablan de la sangre? Qué feo que estén hablando de sangre. No somos los cristianos los que hablamos de la sangre nada más. La Biblia habla de la sangre, y es que a través de la sangre de Jesucristo, usted y yo, únicamente a través de la sangre de Jesucristo, hemos obtenido la redención de nuestros pecados y la redención de ese mundo en el que estábamos sumergidos, esclavizados y atados para una muerte eterna. Pero sigue diciendo el pasaje, verso 26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Jesucristo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. En esos pasajes usted va a encontrar tres palabras: gratuitamente, propiciación, su justicia y la fe en Jesús. Eso forma la columna vertebral de la salvación del hombre. Es por gracia. Ahora, fíjese que no vaya ahí, pero en el libro solo anótelo, por favor, para sus registros. En el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 10, dice que la gracia es la disposición amistosa de donde proceden actos amables, la afabilidad y la buena voluntad, como en el caso de la gracia redentora de nuestro Dios. Usted en ese pasaje de Hechos 7:10, que es lo que va a leer, no vaya ahí, pero ¿sabe qué va a leer? La gracia que Dios le dio a Moisés para enfrentar a Faraón. La gracia que Dios le dio mire, piense por un momento. Moisés va a liberar al pueblo de Israel. El mensaje es claro y contundente. Usted lo puede leer con toda la libertad, con mucho detalle en el libro de Éxodo. Usted ve que Moisés va con toda la claridad a libertar al pueblo. Se lo dice a Faraón, que deje ir al pueblo. Ahora, Faraón es el mandamás, la máxima autoridad en toda la tierra conocida en ese tiempo. Piense por un momento que Moisés no fue solo una vez, fue una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces en diferente día a Faraón. Ahora, ¿por qué Faraón lo recibió? Por favor, no me vaya a decir que lo recibió porque era su medio hermano o porque él era hijo era hijo de la hija de Faraón. No fue por eso. ¿Sabe por qué fue? Según Hechos 7:10, porque Dios le impartió gracia a Moisés para poder enfrentar a Faraón. Fue Dios el que le impartió gracia y es Dios el que le imparte gracia a usted para las circunstancias que a usted le toca vivir. Es interesante. Mire, vea por un momentito ahí en el capítulo 4 de Romanos, vaya al libro de Romanos, ahí estábamos hace un momento, pero miren el capítulo 4 y verso 4 lo que dice respecto a la gracia. La gracia de Dios, no la gracia que nosotros tenemos como seres humanos, ¿verdad? Ah, qué gracioso el muchacho, ¿verdad? O qué graciosa la muchacha. No, no es esa gracia, es la gracia divina para salvación. Y mire cómo usted y yo tenemos esa gracia de Dios. Dice allí en el capítulo 4 y versículo 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío,
su fe le es contada por justicia. O sea, que la gracia es contraria a la deuda. Eso es lo que le está diciendo ese pasaje. Que la gracia divina, la gracia de Dios sobre usted es contraria a la deuda. Usted dejó de ser un deudor para Cristo. Usted dejó de ser un deudor para Dios, porque la gracia de Dios lo capacitó y pagada la deuda, usted tiene gracia y favor delante de los ojos de Dios. Pero mire otro pasaje que está ahí en Romanos 11, verso 6, por favor. Romanos 11, verso 6. Esto es, mire, amado hermano y hermana, póngame atención. Esto es lo que Dios le ha impartido a usted y a mí para que llevemos nuestra vida terrenal de una forma poderosa, de una forma agradecida, de una forma obediente. Para eso nos impartió la gracia. Dice ese verso, capítulo 11 de Romanos, verso 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Se da cuenta? La gracia es contraria a las obras, así como la gracia es contraria a la deuda, porque usted ya no tiene deuda. Su deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Usted tampoco depende en su relación con Dios de las obras. Usted no hace obras para su salvación. Hace obras porque es salvo. Porque es salva, mi amada hermana, usted hace buenas obras. Porque para eso fuimos nosotros creados, para buenas obras, dice la palabra del Señor. Amén. Así es que la gracia es contraria a la deuda. Y la gracia es contraria a las obras. Pero fíjese que la gracia también es contraria a la ley. Es lo que dice la palabra. Venga conmigo al primer capítulo del Evangelio de Juan, por favor. En el primer capítulo el Evangelio de Juan, en el verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo, o Jesucristo. O sea que la gracia es contraria a la ley. Usted dirá, pero entonces no debemos de cumplir nosotros la ley. No se trata de cumplir la ley, sino de obedecer a Dios. Desde el primer capítulo del libro de Génesis hasta el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, lo que nos está hablando es la palabra de Dios. Nosotros no vemos entre si es la ley o es la gracia. Nosotros sabemos que vivimos por gracia. Usted sabe que la humanidad está viviendo en este momento la dispensación de la gracia. Ese periodo se va a cerrar en algún momento. La dispensación de la gracia se va a cerrar en algún momento en lo que es los tiempos que quedan delante de nosotros. Así es que es importante esto. Quiero dejar un pensamiento en usted. Fíjese que la gracia bíblica incluye el favor inmerecido. Ponga su mente y su atención en lo que le voy a decir, porque creo que usted no ha considerado esto. La gracia bíblica o la gracia que viene de Dios no solo incluye el favor inmerecido de Dios, sino incluye la actitud y los hechos de Dios a favor de los pecadores. Mire que es interesante esto. Incluye la actitud y los hechos de Dios a favor de los pecadores. Usted dirá, o sea que Dios bendice a los pecadores. No. Dios extiende su gracia al pecador para que el pecador se acerque a él y tenga una puerta abierta de acceso al trono de la gracia. Para el pecador es la gracia, para capacitarlo y que se acerque y que tenga acceso al trono de la gracia de Dios.
1 Timoteo 1:12 nos dice que la gracia proviene del Padre. Gálatas 1:6 nos dice que la gracia proviene del Hijo. Y no se están contraponiendo, no hay aquí un traslape, no, es lo mismo, está hablando exactamente de lo mismo. Y Zacarías 12:10, me gustaría que leyéramos ese pasaje de Zacarías, porque Zacarías está ahí en el Antiguo Testamento, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Si usted viene conmigo, Malaquías es el último, Zacarías es el último. Y en ese pasaje de Zacarías 12:10, oiga lo que dice la palabra, fue en el Antiguo Testamento, pero mire qué maravilloso. El Espíritu Santo, mire cómo le llama el Zacarías en esto, 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora, esa gracia derramada, ese espíritu de gracia sobre el pueblo de Israel y sobre la nación de Israel, se va a llevar a cabo en el milenio. Ya hablamos de esto en algún momento en unos domingos anteriores. Este versículo, Zacarías 12:10, cuando el espíritu de gracia se derrame sobre los israelitas, sobre los judíos, va a ser en el inicio del milenio, cuando Cristo venga a gobernar sobre toda la tierra. Amén. Ahora, Dios también va a demostrar en el futuro su gracia salvadora hacia sus escogidos, tanto a Israel como hacia la iglesia. Efesios 2:7 nos dice cómo Dios va a derramar su gracia salvadora sobre Israel y sobre todos aquellos gentiles que le busquen. Dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los siglos venideros? La época del reinado, la etapa del reinado de Jesucristo sobre toda la tierra. Ahora, nos habla la Biblia contundentemente acerca de lo que es la revelación de la gracia. Mire, la gracia no está escondida, hermano, hermana, amigo, amiga, para usted que no conoce a Jesucristo aún, que no le ha rendido su corazón a Jesucristo, amigo y amiga, la revelación de la gracia de Dios no solo es bíblica, sino que está a disposición de usted. Ahora, la revelación de la gracia se da en 3 etapas que yo quisiera mencionárselos a ustedes. La primera de ellas comenzó en el Antiguo Testamento. La gracia de Dios fue la que preparó el camino para una revelación más plena a través de Jesucristo. Y quiero que lo veamos, por favor, en el libro de Éxodo, en el capítulo 33 del libro de Éxodo. Usted va a encontrar allí, después del libro de Génesis, y va a encontrar, por favor, el capítulo 33 y el versículo 19. Y vamos a leer un pasaje importantísimo. El 18, solo para poder ponerle un breve contexto a esta escritura. Moisés está hablando con Dios como siempre lo hacía. Si alguien habló abundantemente con Dios, fue Moisés. Oye, ese hombre habló, pero impresionantemente, abundantemente con Dios. Y en este pasaje Moisés está hablando con Dios. Y Moisés le hace una petición a Dios. Y le dijo, en ese verso 19, vamos a leer 18, él entonces dijo, Moisés le dice a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le contesta y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Esto es una revelación plena de la gracia de Dios derramada sobre el hombre.
Moisés no vio el rostro del Señor, él solo vio su espalda, él solo vio una parte de la espalda, una parte de los lomos de Dios, porque Dios puso su mano en la grieta, puso a Moisés en la grieta, lo puso allí para que él no viera su rostro, pero él vio los lomos, la espalda del Señor, que es la espalda de la misericordia. Usted ha visto cuando alguien se accidentó, pero todavía puede medio caminar, pero no puede caminar bien. ¿Qué es lo que hace ese bombero? ¿Dónde se lo echa? A memeches, decimos nosotros en Guatemala, ¿verdad? Se lo pone en la espalda y lo lleva a tuto, ¿verdad? Usted ve la cultura china, japonesa, coreana, estas culturas. Usted ve que cuando una persona está cansada y hay una persona joven que le puede ayudar, se lo pone en la espalda. Se lo lleva en la espalda y lo lleva hasta donde lo debe de llevar. ¿Sabe por qué la espalda? Porque estas culturas entienden mejor que la espalda es una parte de nuestro cuerpo en donde nosotros le extendemos misericordia a los demás. ¿Por qué cree usted que cuando le dan látigo a una persona en la antigüedad o en algunos lugares, aquí en Guatemala lo hacen con vara, le dan en la espalda? Porque le están mostrando en algún momento que los golpes que les van a dar van a ser detenidos por la misericordia en algún momento. Así es que Dios le muestra sus lomos, le muestra su misericordia, le muestra su gracia. Y amado hermano y hermana, a usted también Dios le ha mostrado su misericordia a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él cargó allí el castigo de su paz para que usted tuviera paz. Amado hermano y hermana, amigo, amiga, para que usted tuviera paz, Jesucristo tuvo que pagar en la cruz del Calvario y su espalda fue lacerada con un látigo que llevaba partes de hierro y partes de hueso, de tal manera que cada vez que ese látigo caía sobre la espalda de Jesús, su espalda era desgarrada a través de esos pedazos de metal y esos pedazos de hueso que estaban incrustados en el lazo de ese látigo. Y fue la espalda de Jesucristo la que cargó la misericordia de Dios sobre la humanidad. Y usted recibió, así como Moisés, Dios le ha permitido ver las espaldas de su misericordia para que usted reciba también misericordia, para que usted reciba gracia y a través de esa gracia usted también le extienda a los demás misericordia. En el Antiguo Testamento, la gracia de Dios estaba debajo de la obra divina de salvación y santificación. Fíjese que el Antiguo Testamento nos habla que está la obra de salvación, la obra de santificación, pero lo que sostiene la salvación y la santificación, si esto es la salvación y la santificación, debajo lo que sostiene la salvación y la santificación es la gracia de Dios. Se lo voy a mostrar allá en el libro de Génesis, en el capítulo 15. Mire que tenemos que ser bíblicos usted y yo para que no seamos confundidos por corrientes del mundo que en algún momento menosprecian, desprecian y rechazan la gracia y la misericordia de Dios. En el capítulo 15 del libro de Génesis, Dios le ha prometido un hijo a Abraham. Y dice en el verso 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Todavía no se llamaba Abraham, ahí se llamaba Abraham. ¿Sí? Diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el verso 6 dice, y creyó a Jehová. Abraham creyó a Jehová.
y le fue contado por justicia. ¿Qué mostró Dios sobre Abraham, un hombre que ya no podía tener hijos? ¿Qué mostró Dios? Le mostró salvación, amén. Le mostró santificación, amén. Le mostró santificación. Pero ¿sabe qué le mostró? Lo que sostenía la salvación y la santificación de Abraham era la gracia de Dios. Hubieron otras personas en el Antiguo Testamento a quienes Dios mostró su gracia. Solo tome nota de los pasajes bíblicos, pero no vamos a ir allí. Dios mostró su gracia al salvar a Noé y su familia del diluvio. Usted lo puede ver en en Génesis 6:8. Dios mostró su gracia al justificar a Abraham, tal y como lo hemos visto, al bendecir a Israel. Dios muestra su gracia. Jehová te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti sus ojos y te dé paz. Números 6:24 al 27. ¿Ve cómo Dios extiende su gracia sobre su pueblo escogido? Pero también en el Salmo 84:11 nos muestra que Dios derrama su gracia al proveer todas las buenas cosas para el justo y al permitir la construcción y la restauración del templo de Israel, según Zacarías 4:7 nos habla. O sea que vemos a Noé y a su familia siendo salvo, vemos a Abraham siendo justificado, vemos a Israel siendo bendecido sobre todas las naciones, vemos a los justos recibiendo la bendición y la gracia de Dios, y vemos esa gracia de Dios manifestada en el templo, en la construcción del templo y la restauración del templo que se va a dar. El pueblo de Israel, la nación judía, está trabajando para la reconstrucción de lo que se conoce como el tercer templo de Israel, que va a ser construido porque es una de las señales proféticas de los tiempos finales sobre las naciones. Ahora, eso fue el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento enfatiza la gracia, ¿sí? Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, vemos la gracia allí en el Antiguo Testamento. Número 2, los evangelios, todos los 4 evangelios, registran la total revelación y ministración de la gracia salvadora y santificadora a través de la persona, de las palabras y de las obras de Jesucristo. Allá en Juan 1:14 usted lo va a ver, 2 Corintios 8. Vamos a ir a 2 Corintios mejor para que usted vea que la palabra de Dios sí lo dice, porque en algún momento pueden decir, bueno, lo dijo, pero no sé si realmente la Biblia lo dice. Venga, 1 Corintios capítulo 8 conmigo, por favor, rápidamente. Y en el versículo 9 dice la palabra, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Cuál es la libertad que nosotros hemos obtenido? La libertad de la gracia de Dios. Piense, su salvación, su santificación, solo son sostenidos por la gracia y los 3 vienen por medio de la fe. Si usted no cree, solo estoy haciendo una referencia, no es que estoy diciendo que usted no cree, pero si no cree, esta persona no cree, no va a venir la salvación y no va a venir la santificación, porque la gracia, la persona está rechazando la gracia de Dios, como mucha gente lo está haciendo. Mucha gente está rechazando la gracia de Dios, que está trayendo salvación y vida eterna a nosotros. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. En tercer lugar, después de los evangelios, el resto del Nuevo Testamento es un reflejo de la gracia revelada y provista a través de Cristo. Los escritores, desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis, consideran que la persona y la obra de Cristo
es la base, el fundamento para la justificación y la santificación. Sin Cristo, el hombre no es justificado, no puede ser justificado. Sin Cristo, el hombre no puede ser santificado. Amén. Romanos, miremoslo, eso sí, miremoslo. Regreses ahí de 1 Corintios, ahí en Romanos, en el capítulo 3 y verso 22 al 26, lo leíamos hace un momento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Voy a leer el 21 para que lo podamos entender mejor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea, ven que la gracia de Dios, la justicia de Dios se manifiesta desde el Antiguo Testamento. Y verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Amén? Así es que la gracia de Dios en usted ha propiciado la justificación delante del Padre y está propiciando la santificación por medio del Espíritu Santo. Todos los creyentes del nuevo pacto, la iglesia neotestamentaria se dice en algún momento, experimentamos más la gracia de Dios que cualquier otra persona que haya vivido en la historia de la humanidad y la historia de la redención. ¿Y esto a qué se debe? A que la revelación y ministración de la gracia de Dios se cumplió plenamente en la primera venida de Jesucristo, cuando Él fue llevado a la cruz y resucitó al tercer día. La gracia bíblica tiene diversas operaciones. Así como usted lee en el capítulo 12, 1 Corintios, va a encontrar usted las operaciones del Espíritu Santo. Va a encontrar diversas operaciones del Espíritu Santo. Pues déjeme decirle que la gracia también, la gracia divina también tiene diversas operaciones. Para los creyentes, la operación principal de la gracia de Dios comienza con la salvación. Somos salvos por gracia. ¿Amén? Pero también incluye la santificación. Somos santificados por gracia, no por un esfuerzo nuestro. Algunas religiones se confunden y han confundido esto porque no han recibido la revelación de la gracia de Dios y entonces hacen cosas para alcanzar esa gracia de Dios. Se arrodillan sobre maíz, caminan grandes distancias, caminan muchos kilómetros para llegar a un lugar, hacen grandes ayunos y grandes penitencias, porque quieren alcanzar la santificación, se sumergen en ciertas aguas, se ponen velas, se visten con cierto tipo de ropa, pero nada de eso tiene que ver con la verdadera santificación que nos es dada por gracia. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el clímax de la salvación y la santificación? La glorificación de los creyentes. La gracia nos llevó a la salvación. La salvación nos lleva a la santificación y la santificación nos va a llevar a la glorificación de nuestros cuerpos. Y espero que usted esté allí. Confío plenamente que usted va a estar ahí también. Los creyentes, amado hermano y hermana, nunca podemos hacer o llegar a ser lo que Dios quiere sin su gracia. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, amado hermano y hermana. Ya lo leíamos ahí en 1 Corintios 15:10. Usted recordará. Los creyentes nunca pueden ser, nunca podemos ser, hacer o llegar a ser lo que Dios quiere sin su gracia. Fíjese lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:10. La Biblia lo dice, para que no van a decir, Pablo lo dice, pero saber si Pablo está... No, la Biblia lo dice. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Usted no es lo que es porque usted es muy
muy guapo, muy guapa, muy pintado, muy pintada, muy arrecho, muy arrecha, muy fuerte, muy determinada, muy colérica sanguínea, muy colérico sanguíneo. Usted no es lo que es por eso. Lo que usted es, lo es por la gracia de Dios. Así es que no se... Mi papá y mi mamá usaban un término y con todo el respeto del mundo se los voy a decir. No se lleve de tufos, decían. O sea, ya los mexicanos lo cambiaron a tus perfúmenes, mujer, ¿verdad? Dijeron, no se lleve, no se deje llevar por eso, ¿verdad? ¿Mm? Mire lo que dice Pablo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Miremos la otra cara de la moneda. Sin la gracia de Dios, yo no soy nadie. Amén. La otra cara de la moneda, viéndolo en reversa, antes de que usted y yo recibiéramos la gracia de Dios, no éramos nadie. Y mire lo que dice. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios, amado hermano y hermana, no ha sido... Mire quién es usted ahora. Sin la gracia de Dios, usted tal vez y yo tal vez ya estaríamos muertos y perdidos eternamente. Pero mire quién es usted ahora. Mire cómo ha mejorado su vida. Mire la clase de persona moral, íntegra, espiritual, honesta, transparente, llena de vida, llena de salud. Mire la clase de persona que es usted ahora. Ahora, eso no lo hizo porque usted tiene dinero, porque tuvo dinero o porque usted tiene posesiones. Usted es lo que es por la gracia de Dios. Dice, y el trabajo no ha sido en vano. ¿Ve? Mire, los matrimonios, mírense ahí, por favor, y aquí los voy a controlar si se miran. Voltéense a ver. Mire a la persona que tiene a su lado y va a ver qué cambio ha tenido. Mire qué cambio ha tenido. ¿Ve? Los que están solos, pues miren para ahí a sus hijos, miren qué cambio han tenido. Ese cambio no ha sido por méritos suyos, eso ha sido la gracia de Dios en usted. Amén. Y termina diciendo Pablo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Usted tiene empleo porque Dios por la gracia de Dios. Usted está sano por la gracia de Dios. Usted no se ha muerto de COVID por la gracia de Dios. Usted ha tenido gente que lo ama cerca por la gracia de Dios. Usted tiene hijos por la gracia de Dios. Usted va a tener un almuerzo hoy por la gracia de Dios. Todo lo que tiene, amado hermano o hermana, usted lo tiene por la gracia de Dios. Amén. Ahora, la gracia trae salvación. Fíjese usted que la gracia es la gracia para salvación. Dios derrama su gracia para otorgar y preservar cualquier vida humana. Dios otorga su gracia para preservar cualquier vida humana, aunque toda persona haya nacido muerta en sus pecados. Sin embargo, la mayor bendición de la gracia de Dios es la salvación personal que se recibe a través de la persona de Jesucristo. Amén. Lo que se recibe a través de la persona de Jesucristo. Allá en Hechos, capítulo 16 y verso 31 dice la palabra. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se da cuenta? La mayor bendición de la gracia de Dios es la salvación personal. Ahora, hay una gracia para la santificación también, y eso no voy a entrar en detalles, pero Romanos capítulo 6, usted va a encontrar que la gracia de Dios nos lleva a la santificación. La santificación o la santidad, la victoria, fíjese bien, la santificación, ¿sabe cuáles son las mejores formas de expresarlo? La santificación suya, la santificación mía es la victoria
victoria sobre el pecado. Cuando caminamos en santidad, usted y yo, porque ya fuimos santificados, fíjese bien, porque son dos etapas. Es un principio y una etapa. El principio, ¿cuál es? Usted y yo fuimos santificados por Dios a través de su Espíritu Santo que habita en nosotros, pero nosotros tenemos que caminar en santidad. Hay una colaboración. Somos colaboradores de Jesucristo en la construcción de ese edificio en nuestro corazón. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Entiende, mi hermano, hermana? La gracia lo capacita a usted y a mí, la gracia de Dios, la gracia divina que nos ha sido impartida en nuestra salvación y nuestra santificación, nos capacita para vencer el pecado. No podemos ser vencidos por el pecado si caminamos en la santificación. Pero la gracia también nos ayuda en el sufrimiento. La vida cristiana, amado hermano y hermana, incluye tanto el sufrimiento por causa de Cristo como el sufrimiento normal de vivir en un mundo caído. Sufrimos por Cristo, pero también sufrimos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído, estamos en una tierra que estaba con maldición. Estamos siendo arrastrados en algún momento por nuestra propia carnalidad. Pero la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. La gracia de Dios es mayor que cualquier sufrimiento humano. Y mire, la respuesta de Dios, es que a mí me gusta mucho lo que Dios le contesta a Pablo, cuando Pablo dice que él es débil. O sea, Pablo estaba teniendo algunos problemas también de salud, pero estaba luchando con su propia carne. Y la respuesta de Dios al sufrimiento es la misma que le dio al apóstol Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Según de Corintios 12:9 nos habla de eso. La respuesta de Dios para su sufrimiento, amado hermano y hermana, amigo y amiga que va a ver o va a oír este video. La respuesta de Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que no se queje. No se queje contra Dios. No proteste contra Dios. Esta leve tribulación que ahora nosotros sufrimos no es nada comparable con la gloria venidera que nosotros obtendremos. Fíjese que según Romanos 5, Dios utiliza el sufrimiento para hacernos humildes y fortalecernos. Así es que no es que, ay, pobrecita huerfanita sin su padre y sin su madre, decía que. No, pobrecito yo, ay, pobrecito, no. El sufrimiento que pasamos, Dios lo usa para hacernos más humildes, pero sobre todo lo va a usar para fortalecernos. Ahora, la gracia de Dios también se derrama sobre nuestra vida para cualquier situación o en cualquier situación. La medida de la gracia de Dios, amado hermano, hermana, es ilimitado. Ilimitado. Juan, capítulo 1, verso 16, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos. ¿La plenitud de quién? De Cristo. De su plenitud, de Cristo. Tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Marque eso en su Biblia. Y gracia sobre gracia. ¿Qué le está diciendo allí la palabra? ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Qué nos está diciendo el Señor con esa frase, gracia sobre gracia? La expresión gracia sobre gracia significa que una provisión de gracia supera a la otra provisión de gracia. Usted recibió gracia para el día de ayer. La gracia que está recibiendo para hoy es mayor que la gracia que recibió para ayer. Y la gracia que usted va a recibir mañana, de acuerdo a las circunstancias que usted va a vivir el día de mañana, lunes, va a ser mayor que la gracia que Dios le dio hoy, que usted está de descanso y de reposo en casa. O sea,
Amado hermano y hermana, que Dios nos da mayor gracia cuando surgen las necesidades o surgen adversidades. Tomemos un ejemplo rápidamente. En la pandemia, en este problema, en este confinamiento, todo lo que hemos vivido, cada uno de nosotros, mire, esta es una buena noticia. En medio de todo lo que oye, en medio de todo lo que usted ve, contagios, muertos, todo lo que usted ve, confinamientos, incendios por todos lados, huracanes por todos lados, terremotos, deslaves, hielo cayendo en grandes cantidades en diferentes lugares del mundo. En medio de todo eso, Dios, cuando usted tenga una adversidad, Dios le va a dar gracia para que usted se sostenga en medio de la adversidad y le va a dar gracia para sacarlo de esa adversidad. No lo dude. ¿Sí? Fíjese bien. Dios ya tenía preparada su gracia sobre usted y sobre mí cuando empezó la pandemia en Guatemala. El famoso 15 de marzo del 2020. Cuando empezó la pandemia, Dios derramó su gracia sobre todos sus hijos para que soportemos todo esto. Amén. Amado hermano, hermana, nuestras necesidades nunca van a ser mayores que la gracia de Cristo. Él nunca va a llegar tarde para suplirle su provisión. Recuerde el pasaje de Hebreos 4, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que ahí en el trono de la gracia alcanzamos la misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Usted no está desamparado, hermano, hermana. Usted no está solo. Usted no está indefenso. La gracia de Dios se ha derramado sobre usted y sobre mí para que pasemos todo este tiempo. Amén. Los creyentes pueden vencer al pecado por la gracia. Una de las razones por las cuales Dios ha puesto a los creyentes bajo su gracia es para que podamos vencer el pecado y no dejemos que el pecado nos domine. En Romanos 6:1, Pablo pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, quiero más gracia, entonces voy a pecar más. No. A usted se le dio gracia para que usted venza el pecado, no para que participe del pecado. Los creyentes somos capacitados para vivir en santidad por la gracia. La gracia nos enseña a vivir en santidad a través del conocimiento y la revelación de las Escrituras. Y en conclusión, y vamos a participar ya de la mesa del Señor y de la Santa Cena. Los creyentes hemos sido introducidos en la gracia de Dios y estamos firmes en ella. Pero el Señor Jesucristo espera que su pueblo haga algo más que estar firmes en la gracia. El Señor, allá en 2 Pedro 3:18, nos ordena crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No deje de estudiar la Biblia, no deje de participar en los estudios bíblicos, no deje de asistir los domingos, el día de reposo, el día en el cual usted habrá trabajado durísimo de lunes a sábado, pero el día domingo no se ponga a trabajar. Busque la casa del Señor, busque prepararse en la palabra, porque para eso usted ha recibido gracia. Usted recibió gracia también para capacitarse en la palabra. Allí en ese pasaje de 2 Pedro 3:18 dice, creced en la gracia. No se quede estancado con la gracia, crezca en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para apropiarnos de la gracia de Dios, para nuestra santificación y nuestras necesidades, debemos practicar 5 requisitos claves, y con esto cierro. Número 1, ser humildes y aceptar sin arrogancia la gracia de Dios. No se crea más espiritual que otro. Deje de estarse ufanando que usted es más espiritual que otras personas, que usted sabe más que otras personas.
Usted sabe lo que sabe porque Dios le ha dado gracia. Número 2, permanecer en Cristo. No se separe de Cristo. Menos en los tiempos que estamos viviendo, no se separe de Cristo. Agárrese fuerte de la mano del Señor. Porque Él le provee toda la plenitud de la gracia que usted y yo vamos a necesitar a partir de mañana y a partir de la otra semana y en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, usted y yo vamos a necesitar más gracia de la que ahora hemos recibido. Número 3, reciba y obedezca la palabra de Dios. No sea rebelde a la palabra de Dios. No sea indiferente a la palabra de Dios. Reciba y obedezca la palabra de Dios. Sea lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de gracia. Pídale a Dios que le llene con el Espíritu de gracia para que usted pueda dar de gracia, porque es lo que dice la palabra, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y preséntese continuamente en oración ante el trono de la gracia de Dios. Cuanto más usted y yo nos apropiemos de la gracia de Dios, más progresaremos en la santificación por gracia. Mire que muchos cristianos bien intencionados preguntan, ¿cómo experimentar? Cristianos bien intencionados, cristianos genuinos, cristianos que quieren hacer las cosas mejor para el Señor. Preguntan, ¿cómo experimentar libertad espiritual? ¿Cómo experimentar victoria, fortaleza y abundancia en mi vida cristiana? La respuesta bíblica es muy sencilla. Aprenda a vivir y a crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga ricamente.